Un nuevo día iluminó al Jin. Shahryar lo pasó en la Cámara de Justicia, cumpliendo con sus obligaciones como sultán, sin dejar de pensar en el final de la historia de Sherazade. Un día más no cambiaría mucho las cosas, estando como estaba ella, sola y vigilada en todo momento. Al caer el sol, Shahryar volvió a sus aposentos, hizo el amor a su esposa sobre la maravillosa cama y mandó llamar a Dunyazad, que una vez más le dijo a su hermana: Hermana, por favor, continúa la historia de anoche. Y Sherazade comenzó así. Bien. Habíamos dejado a nuestro tercer y último Salik a punto de contar su historia sobre cómo perdió su ojo izquierdo. Gloriosas señoras, comenzó a decir, si os han sorprendido las historias de estos dos hombres, debéis saber que la mía es infinitamente más extraordinaria. Ellos perdieron sus ojos por causa de la fatalidad y del destino, pero yo tengo la culpa de atraer sobre mí todos los males que me han ocurrido. Me presentaré. Soy el hijo del rey Kasib y heredé su reino cuando él murió. Goberné con justicia e hice mucho bien a mis súbditos. Un día entre los días quise visitar las 10 islas fortificadas que estaban bajo mi mando al otro lado del mar, donde estaba mi ciudad. Así que mandé preparar 10 grandes barcos con provisiones para un mes y partimos hacia ellas. Llevábamos navegando 20 días cuando se desencadenó un fuerte viento que nos arrastró a una terrible tormenta que agitaba el mar, de manera que tuvimos que luchar hasta el amanecer por mantenernos a flote. Pero la mañana se despejó y pudimos continuar navegando otros 10 días. Mas, transcurrido ese tiempo, no había ni rastro de las islas fortificadas. El capitán mandó al vigía subir al mástil y mirar con atención al mar a su alrededor.
y cuando bajó le pidió que describiera cualquier cosa que hubiera visto. A estribor, dijo el vigía, he visto un barco de peces nadando en la superficie del agua, y muy lejos de ellos vi una montaña, que unas veces parecía negra y otras blanca. La cara del capitán perdió su color. Agarró el turbante de su cabeza y lo tiró al suelo, diciendo con voz lánguida: «Estamos todos muertos». Cuando le preguntamos por qué, de sus palabras, nos dijo: «La tormenta que encontramos hace 10 días hizo extraviar nuestro rumbo y llevamos navegando desde entonces sin que ningún viento favorable nos devuelva al buen camino. Las olas nos llevan a la montaña del Imán. En lo alto de esa montaña hay una cúpula sostenida por 10 columnas, sobre las que se yergue la estatua de un caballo de bronce, cuyo jinete porta una lanza de cobre en una mano y muestra en su pecho una chapa de plomo grabada con palabras talismánicas. Mientras ese jinete no se hunda en el mar, la montaña seguirá cumpliendo con su terrible maldición. Mañana llegaremos a ella, y los clavos y hierros de las naves saldrán volando, atraídos por las rocas imantadas, dejando solo madera destrozada y nuestros cadáveres flotando sobre las olas». El imán o magnetita es una piedra capaz de atraer metales, burlando incluso las leyes de la gravedad. Lo más probable es que su nombre provenga del territorio de Magnesia, en Turquía, rico en este mineral. Aunque Plinio el Viejo dice que el fenómeno tomó su nombre de Magnes, un niño pastor de Creta, que descubrió el magnetismo natural al notar que las tachuelas de sus botas se aferraban a la tierra mientras cruzaba el monte Ida para llevar un mensaje. Más tarde, Tales postuló que la fuerza del imán se debía a que poseía alma, o ki para los chinos, que lo utilizaban en Feng Shui. Y sin comprender aún su funcionamiento, surgieron leyendas como la de Ptolomeo, que hablaba de una isla magnética cerca de Borneo que hacía que los barcos se detuvieran por completo, o la de la magnífica montaña de este cuento. Hoy día sabemos que la Tierra entera es un imán, y que no existen montañas con tanta fuerza como para traer el escaso metal de un barco antiguo y desarmarlo. Por lo que tenemos que creer en la magia de los cuentos y en que algunas atracciones pueden ser mucho más fatales que las de un imán. Los marineros pasaron la noche llorando y bebiendo para despedirse unos de otros. Y bien que hicieron, porque en cuanto amaneció y estuvimos cerca de aquella maldita montaña, pudimos sentir cómo las naves eran atraídas violentamente hacia ella. Los clavos salieron volando y se pegaron en las rocas, y también los hierros, abriéndose en dos los barcos y dejando nuestros cuerpos a merced de las aguas. Vi como la mayoría de los hombres eran engullidas por las terribles olas, pero yo pude sobrevivir. Conseguí agarrarme a un madero y con él fui arrastrado hacia la costa, al pie de la montaña del imán. Cuando recuperé las fuerzas y comencé a explorar aquel lugar, encontré unos escalones tallados en la roca que ascendían hacia la cima, y los seguí, asiéndome a los alientos que dejaba el hierro para no ser despeñado. Cuando llegué arriba, entré en la cúpula para sentirme a salvo, y allí, rizando, me quedé dormido. Durante mi sueño, oí una voz que me hablaba y me decía que bajo mis pies había enterrado un arco con el que se podría derribar al jinete de cobre para devolver la tranquilidad a los navegantes de aquellas aguas. El arco debía ser colocado después en el mismo lugar para hallar una forma de salir de la isla. Cuando desperté, me llevó unos minutos darme cuenta de que estaba en la cúpula de la montaña del imán. Recordé el naufragio de mis barcos y una gran tristeza me invadió. Luego recordé la voz de mi sueño y comencé a excavar el suelo donde había dormido con mis propias manos, hasta que encontré, ¡oh, sorpresa!, un arco de cobre y 3 flechas, todas ellas grabadas con extraños símbolos talismánicos. Las cogí y me coloqué frente a la estatua del caballo. Tensé el arco y apuntando al jinete, disparé una de las flechas. La estatua se tambaleó en su pedestal hasta caer de él y rodó montaña abajo, hundiéndose en el mar. Las aguas entonces comenzaron a agitarse como si hirvieran, y la isla entera empezó a ser engullida por las aguas. ¡Oh!
Enterré rápidamente el arco y las otras flechas donde las había encontrado y salí de la cúpula justo cuando el agua llegaba ya a mis pies. Divisé una barca acercándose a la costa, con un remero hecho de cobre que se mostraba en el pecho una placa de plomo con extrañas palabras grabadas. Cuando llegó junto a mí la barca, comenzamos a alejarnos de aquel lugar. El hombre remó durante 9 días sin pronunciar una sola palabra, y yo no me atreví tampoco a hablar con él. Al 10º día, divisé una isla a lo lejos, y el remero me llevó hasta ella, marchándose sin decir palabra en cuanto yo puse un pie en tierra. Me disponía entonces a explorar aquel lugar, cuando vi acercarse una gran embarcación, y por precaución me subí a un árbol para ver a quién llegaba sin ser visto. El barco atracó en la orilla y de él bajaron numerosos esclavos cargados con sacos de harina, miel, manteca, carne, pan y otros alimentos, con trajes magníficos y con cualquier cosa necesaria para vivir en una casa. Tras ellos caminaba un anciano flaco y encorvado, que movía nerviosamente las manos y miraba sin parar a un hermoso joven que era la viva imagen de la perfección. Aquellos hombres fueron hasta el centro de la isla y removieron la tierra hasta dejar al descubierto una trampilla oculta. La abrieron y desaparecieron en su interior. Al rato volvieron a salir, sin el joven ni la carga. Los esclavos cerraron la trampilla y la cubrieron otra vez con tierra. Volvieron al barco y se alejaron en el mar. En cuanto les perdí de vista, salté del árbol en el que había escondido y corrí al lugar donde habían estado. Retiré con sumo cuidado la tierra con mis manos y abrí la trampilla, dejando al descubierto unas escaleras de piedra que se adentraban en la profundidad. Así que bajé por ellas. Al final había un espacioso salón iluminado con lámparas de aceite y revestido con magníficos tapices de terciopelo. En un diván, rodeado de jarrones con flores y bandejas llenas de frutas y dulces, había sentado un joven abanicándose. Se asustó tanto al verme que saltó de su asiento, pero yo traté de tranquilizarle diciendo: «No te preocupes, el azar me ha traído hasta aquí para liberarte de este lugar donde te han abandonado para que mueras». «Pero señor», me dijo él sonriendo, «no estoy aquí para morir, sino para librarme de la muerte. Soy el hijo de un gran joyero, cuyo talento le ha hecho vender su pedrería a reyes, emires, en todos los lugares, consiguiendo una gran reputación y una enorme fortuna. Cuando nací, unos sabios vieron en las estrellas que yo moriría a manos de un rey, el hijo del rey Kasib, 40 días después de que el jinete de bronce de la montaña magnética se hundiera en el mar. Mi padre se apenó muchísimo, pero el tiempo pasaba y el jinete de bronce siempre seguía en su lugar. Y así fue hasta el día en que cumplí 15 años, cuando nos dieron la noticia de que la estatua había caído al mar. Entonces mandó construir esta morada subterránea y me trajo aquí para que pase 40 días en un lugar en el que el hijo del rey Kasib no pueda encontrarme. Cuando se cumpla ese tiempo, mi padre vendrá a buscarme y volveremos a nuestra ciudad». Al escucharle, pensé en cómo unos sabios que leen los astros podían equivocarse tanto. Nunca había visto a nadie tan hermoso como aquel joven, y había preferido matarme yo mismo que matarle a él. «Puedes estar tranquilo», le dije. «Me quedaré contigo los 40 días para hacerte compañía y protegerte de cualquier peligro. Y cuando hayan pasado y tu padre venga por ti, le pediré que te deje venir conmigo y viviremos juntos el resto de nuestros días». Cada día desde entonces conversamos amistosamente, cocinamos y comimos juntos los más exquisitos manjares, y jugamos y reímos hasta la noche. Entonces yo le bañaba con agua perfumada, con rosas, masajeando todo su cuerpo, y le acompañaba a la cama que compartíamos cada una de las noches, disfrutando de descubrir la piel del otro, hasta que se cumplieron los 40 días en aquel lugar. Tras decir esto, Sherazade enmudeció de nuevo. ¿Y qué pasa entonces, hermana? Esa ya es otra historia, don Yasad.
Te contaría qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse. Cuida de padre y sed felices. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora.